Bueno, y hoy tenemos un programita, porque por supuesto que además de analizar la gravísima situación que está viviendo Bolivia y Chile, enseguida vamos a estar hablando con Rolando Graña, tengo 3 títulos para desarrollar junto a 3 invitados de lujo. Los títulos, primero, ¿quién es quién en el gabinete de Alberto Fernández? ¿Quién es quién de verdad? Segundo título, la nueva doctrina Alberto. ¿Viste que había una doctrina Irurzún? La nueva doctrina Alberto, con una inquietante pregunta. ¿Esta nueva doctrina generará una suelta de presos? ¿Saldrán libres todos los presos K? Y 3, ¿se viene un impuestazo a la riqueza y los bienes y las cuentas de los argentinos en el exterior? Los invitados de lujo que tengo para analizar todo esto son: 1, el escritor y periodista Marcelo Birmacher, que dicho sea de paso, nos viene también a anunciar su espectáculo. Se me hace cuento de Birmacher en vivo. Acá está Birmacher, ahí lo veo. Hola, Marcelo, gracias por... ¿Qué tal, Luis? A vos, gracias. Muy bien. El juez y camarista de la casación, Mariana Borinsky. Y nuestra colega, la querida colega, periodista acreditada en Casa de Gobierno y especialista en economía, Liliana Franco. Liliana, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bueno, gracias. Che, ¿se come poco en el comedor de la Casa Rosada? Se compra poco, no que se coma poco. Ah, a los proveedores se come poco. Después, si tenemos tiempo, hablamos de eso. Sí. Pero hay... bueno, Liliana Franco acaba de publicar un libro que se llama Los secretos de los ministros de Economía, ¿no? Y los secretos de Casa Rosada, ya que los secretos de Casa Rosada. Bueno, atención con la economía, ¿eh? Sí. ¿Se vendrá un impuestazo o no? ¿Me vas a ayudar con esta primera parte de la historia, Liliana? Hola, Hugo Machiavelli, buenas noches. Bueno, hay que preguntar, ¿no? Si esta nueva vuelta de tuerca... La comisión. En las prisiones preventivas va a generar una suelta de exfuncionarios K. Porque se aplica el nuevo Código Procesal Penal y la Comisión Bicameral tuvo un dictamen a propósito de eso. Bueno, y va a venir Mariano Borinsky, obviamente, a discutirlo y charlarlo con nosotros. Mirá, hace 2 domingos en La Cornisa te anticipamos los principales nombres de lo que creemos va a ser el gabinete de Alberto. Ayer te lo ampliamos, junto con Eduardo. Hoy te vamos a contar quién es quién. Por ahí peloteo un poco con Liliana Franco, si los conoce. Bueno, empiezo. Me dicen producción si nos vamos a Bolivia o a Chile en cualquier momento, ¿eh? Empiezo con Santiago Cafiero, jefe de gabinete. Cuando uno escucha el nombre de Santiago Cafiero y no lo conoce, dice, ¿Cafiero? Cafiero, sí. Es nieto del histórico dirigente peronista Antonio Cafiero. Comenzó su militancia a los 15 años en la Juventud Peronista. Fue funcionario de Daniel Scioli. Participó de la campaña de Florencio Randazzo, cuando quería ser presidente Florencio. A partir de ahí entabló una relación con Alberto Fernández, porque Alberto Fernández era casi el jefe de campaña de Randazzo, ¿no? Bueno. Hoy es uno de los grandes referentes, Santiago, del Grupo Callao, y es la mano derecha del presidente electo. Para empezar a sopesar, es un soldado de Alberto. ¿Viste cuando dicen, no, Cristina le va a poner los ministros, tiene poder de veto? Es un soldado de Alberto. Y va a tener el poder que le dé la confianza a Alberto. Ni más ni menos. Vos conocés la Casa Rosada, ¿será eso? Sí, probablemente se está diciendo que puede ser o jefe de gabinete. Me parece más que va a estar como secretario de la presidencia, porque es estar muy cerca del presidente y manejar toda la Casa Rosada y también manejarle eventualmente la agenda y las relaciones. Bueno, Nicolás Trota, ministro de Educación, abogado, periodista y docente. Él es rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y director general de la editorial Octubre. A ver, discúlpame que utilice este lenguaje. No es un talibán kirchnerista, es un albertista. Ocupó diferentes cargos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Fue director titular de YPF entre 2015 y 2016. Conoce el Estado. Guado de Pedro, muy importante. Eduardo Guado de Pedro, ministro del Interior.
A vos que estás del otro lado, te puede confundir que sea miembro de la Cámpora porque si lo ves sin matices, te va a parecer que es demasiado ideológico. Bueno, para mí es, hasta donde yo conozco, es el más político de toda la organización. Y es desconfianza de Cristina. Sí. Es una persona de suma confianza para Cristina Fernández de Kirchner. No es una persona... ¿Pero vos qué dirías? ¿Que lo puso Cristina? Yo lo único, no sé si lo puso, pero claramente fue consensuado. Y Alberto lo rescata como un hombre también de su círculo más pequeño. Ahí quizás hay una comunión, si querés, de ideas. Sí, sí, podría ser. Bueno, es miembro fundador de la Cámpora, diputado nacional desde 2015. Fue vicepresidente de Aerolíneas Argentinas. Ocupó la Secretaría General de la presidencia de Cristina. Es diputado y miembro del Consejo de la Magistratura hasta que deje de ser diputado. Durante la dictadura su papá fue asesinado y su madre desaparecida. Francisco Meritelo, en medios públicos. Director ejecutivo del Grupo Octubre. Productor cinematográfico. Es además cuñado de Gustavo Vélez, ¿no? Entre los productos que estuvieron a su cargo, no sé si todavía están, se encuentran la revista Caras y Caretas y Página 12. Eso te puede hacer parecer que es un hiperkirchnerista, no lo es. Guillermo Nielsen, ministro de Economía, economista y diplomático. Fue ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, yo no me acordaba. Sí. Secretario de Finanzas del Ministerio de Economía y precandidato a jefe de gobierno en 2015. Entre 2002 y 2005 fue parte del equipo de Roberto Lavagna. Durante el gobierno de Kirchner estuvo al frente de las negociaciones para el canje de la deuda argentina con el fondo. Yo creo que esa es su importancia. Y me dicen que va a ser ministro de Economía. Mira, fue un negociador duro. De hecho, Roberto Lavagna lo tenía porque era el que se peleaba, les ladraba y se discutía con el fondo. O sea, ese es el perfil de Guillermo Nielsen. Perdón, no es con el único que se pelea, ¿eh? Nielsen, si vos lo provocás un poquito se pelea y con todo enseguida. El mundo. Te manda mensajes. ¿Sabés después otra ventaja? Después se calma. Y él fue a colocar la deuda. Cuando se emitió la deuda hizo los roadshow. Y además mantuvo las negociaciones con los que se habían quedado con bonos argentinos. O sea, y una ventaja no menor, habla muy bien inglés. Aunque no lo creas, es muy importante si tenés que lidiar con el tema de la deuda y todo eso. No, obviamente debe tener muchos términos técnicos, ¿viste? No, además los traductores mediantes a veces en negociaciones difíciles, porque esto va a ser difícil, viene bien que manejes el mismo idioma que es el inglés en estos casos. Matías Culfas, se lo menciona como futuro ministro de Producción. Es economista, obviamente. Fue subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional en el primer gobierno de Kirchner, 2006-2007. Fue director del Banco Nación entre 2008 y 2012 y gerente general del Banco Central de la Argentina entre 2012 y 2013. De manera que tiene experiencia sectorial y tiene un perfil muy interesante porque te va desde la macroeconomía hasta la micro. Él manejó bastante las pymes en un momento muy importante, está bien, estaba creciendo la Argentina, y también conoce el tema del sistema financiero, o sea, las dos caras de algo que afecta a la producción, los bancos y los sectores productivos. Es un hombre que lo conoce bastante, el tema de la Unión Industrial Argentina. Yo no descarto que pueda estar en una postura que no sea estrictamente producción. ¿En una postura que qué? Que no necesariamente sea solo producción. Están hablando que el Ministerio de la Producción le van a dar mucha envergadura, que van a poner otras áreas de la economía. Y probablemente absorba energía, un área no menor. Bueno, Alejandro Grimson va a ser el ministro de Cultura. No, otra cosa. Grimson es doctor en antropología por la Universidad de Brasilia. Se especializó en procesos migratorios, zonas de frontera, movimientos sociales, culturas políticas, identidades. Es investigador del CONICET y docente del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín, la USA. También estuvo en la UBA, era docente de la UBA. ¿O no? Compañero de la UBA, fue así, la carrera. ¿Compañero de quién? Compañero de la UBA. También estuvo en comunicación, ¿no? Es el segundo de Cultura. Beluto también es graduado de la carrera de Ciencias de Comunicación de la UBA, sería el segundo que ingresa como funcionario público, una carrera nueva, tiene 30 años. Si uno analiza su cuenta de Twitter, es bastante ideológico, lo que no significa que yo creo que Cultura la van a llevar a ministerio, ¿no? Lo que no significa que
no tenga la apertura necesaria. Espero que la tengan, ¿eh? Espero que la tengan. Yo creo que Alberto Fernández, además de abrir el paraguas con la economía, que la va a tener que abrir, vamos a hablar, va a tener que registrar que ganó con el 48% contra el 40% de los votos, ¿eh? Porque en Argentina parece que el que gana las elecciones aplasta al otro. En este caso no ha sucedido, no ha sucedido. Voy a empezar a incorporar en la conversación y después voy a ir un mano a mano con Marcelo Birmacher. ¿Importa que el ministro de Cultura sea ideológico o no ideológico? ¿Te importa a vos? Depende de la ideología. Si la ideología tiende a la democracia entendida como diversidad, integración de los que piensan distinto, libertad de expresión, me parece que dentro de ese marco puede haber formas distintas de pensar, más socialdemócrata, más liberal, puede ser más al estilo francés, o más al estilo norteamericano, o más al estilo italiano. Podemos hablar de un, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, el director de cine... Darío... No, Moretti. Moretti, sí. Moretti el que hizo la película sobre el Papa, sí. Moretti, sí. O un Bertolucci. Nanni Moretti, sí. Gran director. O un Bertolucci. Ahora, si tu ideología está ligada al marxismo represivo, como el de Europa del Este, o al chavismo... No, yo creo que Grimson se reivindica peronista. O al tercermundismo. Evitista. Castrista. Bueno, Evita no es un buen ejemplo de libertad de expresión. Hay un discurso muy interesante que ella dio de que ibas a tener que firmar el cheque de la lealtad completa a Perón o pagarlo con tu exterminio. O que la única forma de ser argentino era una adherencia ciega a la voluntad de Perón o su propia, de algún modo, autobiografía, La razón de mi vida, que no admite ideas distintas a la de ella. En ese sentido, tener una ideología evitista no me parece algo muy auspicioso para dirigir la cultura nacional argentina. Después vamos a hablar de Bolivia y Chile, Sí. y de lo que está pasando y si hay alguna semejanza con la Argentina. Bueno, continuamos. Raúl Pérez, secretario de Transporte, es diputado, presidente del bloque del Frente, del Frente Renovador, creo, de la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de Raúl Pérez, ¿no? Sí, Raúl Pérez, sí. Eso sería entonces una mano a Massa, ¿no? Sí, Raúl Pérez es un hombre de Massa. Es un hombre de Massa. Yo supongo que Transporte va a ser una secretaría, supongo. Hoy es ministerio. Hay que ver qué enfoque le da. Debiera ser un área muy importante. Hay que ver si no le incorpora producción. Después está de Bendiguren en el Banco Nación, abogado, fue presidente de la Unión Industrial Argentina y ministro de la Producción durante la presidencia de Duhalde, entre 2002 y 2003, es diputado nacional. Después está Carlos El Chapa Retegui, para deportes. Fue jugador de hockey, entrenador de hockey sobre césped, de los seleccionados femeninos de las Leonas y del masculino. Yo no sabía, pero es miembro del Consejo Deliberante de San Fernando, por el Frente para la Victoria, desde 2015. Como entrenador del seleccionado masculino, ganó medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2015. En 2016 fue campeón olímpico en los Olímpicos de Río de Janeiro. Y como entrenador de las Leonas logró el Campeonato Mundial. Parece que es... Yo no sé si lo van a subir al rango del Ministerio de Deportes. Yo creo que va a ser una secretaría de Deportes. Si suben todos ministerios, vamos un montón. Sí, claro. Luana Volnovich, del PAMI. Es militante de la Cámpora, diputada nacional por el Frente para la Victoria. No sabía que nació en Río de Janeiro, en 1979, después del exilio político de sus padres. Durante el gobierno de Cristina fue directora nacional de ampliación de fortalecimiento de derechos educativos del Ministerio de Educación de la Nación. El PAMI es importante, ¿no? Muy. Yo te diría que el PAMI, primero, es una fuente muy importante de ingresos que recibe. Es un tema, pensá que tenés 8 millones de jubilados que atender y es un lugar que si lo manejás bien puede ser una rampa como el ANSES, una rampa muy útil. ¿Qué te parece la organización de los ministerios?
Si es cierto que van tantos ministerios, yo me pregunto dónde van a achicar el gasto, porque de algún lado hay que recortar, algún lado. Bueno, pero creo que fue Alberto Fernández el que dijo que Macri no tenía tantos ministerios, pero la organización y el organigrama era casi más grande que... No, lo dijo la CIPEC. La CIPEC hizo un informe muy duro cuestionando cómo Macri primero fue una de las estructuras administrativas más importantes de la región, las más grandes de la región, que luego cuando él reduce lo que hace en realidad es sacarle el rango de ministro, pero dejó la estructura, lo pusiste de secretario con todos los trastornos que eso conlleva, porque no es lo mismo la firma de un ministro que la firma de un secretario para los recursos o para otras cuestiones administrativas. En realidad, Argentina tendría que, no sé si tener mucha gente, ser más eficiente. Tenés un Estado enorme que te gasta un montón y no es que le brinda buenos servicios a sus habitantes, porque el sentido de tener una estructura es eso. Por el momento, hasta ahora, Macri tampoco logró eficiencia. Mercedes Marlecón del Pont va a estar en la FIP. Es economista, fue diputada nacional. No, esa es Vilma Ibarra, ¿eh? Esa es Vilma. Esa es Vilma Ibarra. Mercedes Marlecón del Pont. Estuvo al frente del Banco de la Nación Argentina y el Banco Central de la República Argentina. Ahí está. Durante la presidencia de Cristina estuvo en el Banco Central. ¿Cómo es Mercedes Marlecón? ¿Qué piensa? ¿Cuál es la política económica que tiene en la cabeza Marlecón del Pont? Bueno, Mercedes es la que defendió el cepo en su momento, para que nos ubiquemos. Es una persona que en su momento tenía un pensamiento, hace muchos años, tenía un pensamiento, si querés, desarrollista de la economía, y ahora, digamos, yo creo que abrazó desde el momento que estaba con Cristina Fernández de Kirchner o con el kirchnerismo, las ideas fuerzas del kirchnerismo, en donde el Estado tiene que tener un rol muy importante. Por eso ella, al Banco Central, consideraba que la autonomía era relativo, que la autonomía es en tanto en cuanto sirva para el propósito de la política económica del gobierno. Bueno, y te pregunto, hoy, ayer en realidad, vamos un poco más para atrás. Pablo Güende ya lo había dicho hace un tiempo. Se viene un impuestazo a los bienes personales y a la riqueza, sí, a los bienes personales, como lo quieras llamar. Y ayer, Willy Cohen dijo y desarrolló un poco la idea de que se venía una especie de impuestazo a los bienes argentinos en el exterior. Al blanqueo. Bueno, ¿sabes qué te voy a pedir, Zumpanos, si lo tenés? Yo hoy le pregunté a un tributarista, que es César Litvin, para mí es uno de los tributaristas más importantes, si es posible plantear eso, ¿no? Un impuesto, a ver, que sería simbólico, mirá cómo le estoy sacando a los ricos, eventualmente para darle a los pobres, y generaría mucho ruido. ¿Por qué? Se lo pregunté esta tarde en mi programa en CNN Radio al tributarista César Litvin, y me respondió así. La realidad es que para cobrar un impuesto hay que tener en cuenta las capacidades económicas. Y hay un principio que se llama de igualdad ante la ley, que a igual capacidad económica tiene que pagar igual impuesto. Entonces, hacer una discriminación respecto de los que tienen igual activos en el país o en el exterior, cobrando mucho más a los que están en el exterior, desde mi punto de vista viola el principio de igualdad. Además hay otra garantía constitucional, insisto, para que la audiencia entienda, la Constitución establece límites al poder del Estado y estos límites actúan como garantía para los contribuyentes. Bueno, a ver, se entiende lo que dice Litvin, ¿no? Sí, clarísimo. Sería discriminatorio. Yo voy a dar un par de detalles. Dicen que se vendría un fortísimo impuesto en la alícuota del impuesto a los bienes personales. Y otro fortísimo aumento y diferenciado para los bienes, los activos y las cuentas de los argentinos en el exterior. Yo no soy contadora, pero tengo entendido... Ni tributarista. No, menos aún, que es toda una disciplina. Pero sí tengo entendido que lo que puede hacer el Estado es generar incentivos, vale decir, no te castigo, pero la beneficio a ella. Por ejemplo, si ella invierte en un edificio, por ejemplo, una de las ideas que se están estudiando en el equipo de Alberto Fernández es incentivar la construcción, pero no la construcción para viviendas, para sectores
más humildes, sino también sectores de clase media. Vos podés sí incentivar a que yo te descuento tasas, etcétera, si invertís acá. No estás castigás de alguna manera al del exterior, pero sin tributarlo. Eso creo que se está estudiando. Vos incentivás a que tenga más sentido que yo traiga mi plata porque tengo beneficios. Pero a ver. Es distinto. Es distinto que cobrarle... A la larga vos estás haciendo una inequidad, entre comillas, porque vos vas a tributar 1 y ella va a tributar 0,50, pero está invirtiendo acá. Sí. Eso se puede hacer. Bueno. Vos podés hacer eso. Vos podés incentivar con desgravaciones impositivas. Y la otra pregunta es, dicen que va a haber un paquete, que van a presentar un paquetazo, ni bien asuma Alberto Fernández, económico, que va a empezar por una nueva ley de emergencia económica. Es probable. Bueno, la pregunta es, con una nueva ley de emergencia económica, ¿el presidente, el jefe de gabinete, no puede cobrar los impuestos que quiera? No. Sin pasar por... No, algunos... ¿Aún con emergencia? Aún. Acordate que tuvimos muchísimo tiempo en ley de emergencia económica y la suba de tributos. Hay alícuotas que las pueden subir por decreto. Fíjate el caso de los impuestos a los combustibles. Pero si vos querés modificar tributos, eso tiene que ir al Parlamento. Ahora, la ley de emergencia económica hay que ver cómo es y hay que ver si se la aprueba. Porque no es tan fácil. Hoy no tiene mayoría. El próximo gobierno no va a tener mayoría en el Parlamento. Por lo cual, en principio se habló de eso. A mí no me confirman. Vos viste que hay un hermetismo muy grande. Porque Alberto Fernández también con lo que quiere jugar, que no es menor en economía, es con las expectativas. Si se conoce mucho, no se genera algo muy importante en economía que es expectativa. Por eso este secretismo. Alberto Fernández sabe, y su gente que está trabajando, que la situación económica no es para nada buena, no es para tirar manteca al techo ni prometer que vamos a estar todos bien, ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en abril, y ojalá en el segundo semestre. Lo que se va a recibir es una pesada herencia en materia inflacionaria. No es fácil bajar, ya lo saben, la inflación, y tiene un problema serio con la tasa de interés. Necesita que el aparato productivo funcione, y con estas tasas es imposible. Enseguida vamos a continuar con el análisis de nombre por nombre los ministros y secretarios que dicen que va a ser parte del gobierno. Pero yo quiero primero le voy a pedir a Hugo Machiavelli que me presente, tal como se conoce, la información que habla de las prisiones preventivas. Yo te lo quiero plantear así. Hay un rum fuerte en la justicia argentina sobre los cambios de clima, los vaivenes. Ya llegó Mariano Borinsky, camarista de la Cámara de Casación. Gracias, Mariano, por estar acá. Gracias por la invitación. Ahí se viene con el nuevo Código Penal. Bueno, hay un rum. A ver cómo te lo explico. Te lo voy a explicar claramente. Había una doctrina Irurzun. Se decía que había una doctrina Irurzun. Y que la doctrina Irurzun indicaba que se podía dictar prisión preventiva cuando se entorpeciera la investigación, el procesado, aunque no tuviera una sentencia firme, o cuando hubiese posibilidad de escaparse, o tuviese una... Peligro de entorpecimiento. Sí, o tuviese un vínculo funcional por ser exfuncionario que le permitiese hacer eso. Bueno, a eso se le llamó doctrina Irurzun. Y ahora se habla de una especie de doctrina Alberto Fernández, que ya la planteó en su momento. Alberto Fernández dijo, no quiero más revoleo de prisiones preventivas, que la gente que esté procesada pueda ser juzgada e investigada, pero fuera de la prisión. Y muchos se preguntan, ¿pero cómo? Entonces, ¿todos los funcionarios o exfuncionarios acá que están presos en este momento van a salir de la noche a la mañana? ¿Va a haber una especie de suelta de presos? Pregúntate, Amado Udú. Pregúntate, Julio De Vido. Pensá en Ricardo Jaime, pensá en Lázaro Báez, pensá en José López, pensá en Milagro Sala. Por eso, primero la información. Me la contás, Hugo Machiavelli, dale. Exactamente, Luis, porque hoy la comisión bicameral que trata la aplicación del nuevo Código de Procedimiento, el nuevo Código Procesal Penal, dictaminó lo que se llama menos
una actitud menos lesiva, es decir, menos condenatoria, o la aplicación, en todo caso, más restrictiva de las prisiones preventivas, que tiene dos orígenes fundamentales. Esto que vos decías, el peligro de fuga por un lado y por otro lado el entorpecimiento de la investigación. Fíjate vos lo que ahora se le va a pedir a los jueces para que apliquen la prisión preventiva. Esto es, para que detengan a las personas que fueron justamente procesadas por distintos delitos. Cuestiones vinculadas con su arraigo, con su domicilio, con su residencia y las facilidades para abandonar el país o para permanecer oculto. Es decir, el juez ya no a su arbitrio, a su, digamos, beneplácito o bajo su nivel de, digamos, que tiene de discrecionalidad para aplicar la prisión preventiva, sino que va a tener que complementar estas normas específicas. La pena, por ejemplo, que se espera, otra de las razones en el caso del peligro de fuga, las detenciones previas, la reincidencia va a tener que ser valorada antes de dictarle la prisión preventiva, el comportamiento de la persona, si incurrió en rebeldía o proporcionó falsa información sobre la identidad y domicilio. Esto con la cuestión del peligro de fuga. Y la otra, fíjate vos, vamos a ir redondito al segundo aspecto, el entorpecimiento. Si el penado, el imputado puede destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. Si además puede tener la capacidad de hostigar o amenazar a la víctima o a testigos, o tiene la capacidad de influir para que testigos o peritos informen falsamente. O además, debe decir el juez, antes de aplicarle la prisión preventiva, si puede inducir o puede determinar a otros a realizar tales comportamientos como modificar su conducta y que esto pueda entorpecer la investigación. Mariano Borinsky, ¿se viene una suelta de presos K? Perdón que sea tan directo. No necesariamente, va a depender de cada caso en particular. Creo que ganamos en igualdad. Un código que se hizo hace 5 años, se trabajó en el Senado, ahora se está implementando. Va a establecer criterios objetivos, que son los que acaban de mencionar. El peligro de fuga, justamente lo que tiende a neutralizar es el juicio en ausencia y el entorpecimiento de la investigación, que no se averigüe la verdad. Estas son pautas objetivas que van a surgir de la ley. Prima el principio de igualdad ante la ley, achicamos la discrecionalidad judicial, ganamos en celeridad porque este nuevo código va a cortar los plazos, incluso con mal desempeño para el funcionario que no cumple con esos plazos, a 3 años plazo máximo, ganamos en transparencia porque van a ser audiencias orales y públicas, la víctima interviene en el proceso, hay equilibrio en la distribución de funciones entre el fiscal y el juez. En definitiva, pautas objetivas con la intervención de la víctima, con la intervención del fiscal como protagónico y con criterios objetivos. Por eso, igualdad ante la ley. A ver, usted ya dictó sentencia en una de las causas más, yo diría más graves que tiene Vudú. ¿Qué puede pasar con eso? Hasta donde usted me pueda decir, ¿no? El caso tiene... O sea, y Vudú está preso ahora. El caso tiene doble conformidad judicial. Hubo recurso presentado contra el fallo dictado por la Cámara Federal de Casación Penal, la Sala Cuarta, contra el cual, como fue denegado, se interpuso una queja ante la Corte Suprema, que es quien la tiene estudio. El caso tiene doble conformidad judicial, habrá que analizar en particular la situación, pero lo que cabe valorar es que ahora hay pautas objetivas que surgen de la ley y no son pautas que surgen de un fallo judicial. En nuestro sistema europeo continental, la norma tiene mucho más peso que lo que los jueces dicen de la norma. Por eso una norma vale más que un fallo plenario, tal el caso del sistema anglosajón. Por eso la importancia de tener normas y pautas objetivas que permitan justamente valorar esta situación. Usted lo que dice es que un juez, a partir de estas nuevas normas, no va a tener tanta discrecionalidad para decir lo meto preso o no lo meto preso. Absolutamente. Son pautas objetivas que achican la discrecionalidad judicial, que ahora el fiscal es quien lo va a impulsar y el juez hace las veces de garantía y a su vez esa decisión es revisada por una Cámara de Casación. En definitiva, es un cumplimiento de las garantías para todos los individuos que habitan en Argentina. ¿Y usted, Mariano Borinsky, está de acuerdo con esto con esta idea jurídica política de no revolear tantas prisiones preventivas y que el procesado, por más que el delito sea grave o que sea un delito de corrupción con mucha pena, permanezca en libertad mientras es investigado? Con el nuevo Código Procesal, al acortarse a 3 años todo el proceso y a 3 meses la etapa de instrucción, esta discusión ya no la vamos a tener más,
porque la discusión de la prisión preventiva en un proceso extenso, con una instrucción escrita, con discusión de quién lleva el expediente, si el juez o el fiscal, esas disputas alargan la prisión preventiva. Al tener un proceso corto, oral, con una sola instancia de apelación, esta discusión ya se va a tornar abstracta. Luis, solo el tema de que ahora van a pedir los detenidos en prisión preventiva a partir de esto, pueden pedir la libertad. Esa es una pregunta tal vez para Borisky. ¿Cómo? Claro, los detenidos hoy en causas de corrupción con prisiones preventivas a partir de la publicación de esta norma en el boletín oficial, inmediatamente van a pedir las excarcelaciones. Bueno, eso, a ver, Barata, Devido, Ricardo Jaime, perdón, Barata, Devido, Ricardo Jaime, Vudú, aunque tiene una condena casi firme. Actualmente en la Argentina hay 88.000 personas detenidas, 13.000 en el sistema penitenciario federal, el 50% son personas con prisión preventiva. Del sistema federal, de estos delitos federales, estamos hablando de 6.000 personas, narcotráfico, lesa humanidad, casos de funcionarios públicos, trata de personas, secuestros extorsivos, son muchos más los casos. Estas pautas son objetivas, habrá que analizar en cada caso, son de aplicación inmediata a partir de la semana que viene, si se verifican o no los peligros de fuga o entorpecimiento de la investigación, no que surgen de un fallo, sino que surgen de la ley. ¿Qué decías vos, Liliana? Perdón. Claro, sí, la prisión preventiva, tengo entendido, también hay casos comunes, no solamente corrupción. ¿Cuánta gente tenemos en total en prisión preventiva? 88.000 personas. ¿Y esas 88? Sistema penitenciario federal, delitos federales y justicia ordinaria. O sea, esas 88.000 personas podrían, en algunos casos, quedar... Momento. De las personas privadas de su libertad, estamos diciendo el 50% prisión preventiva, el 50% personas condenadas. De delitos federales estamos hablando de 13.000 personas, 6.500 en carácter de prisión preventiva. El condenado no sale. Esta situación de prisión preventiva no significa una libertad automática, significa una valoración de los criterios en función de lo que establece la norma. Peligro de fuga, destruir, modificar, ocultar pruebas, no tener arraigo, proporcionar información falsa. Habrá que analizar en cada caso en particular. Bueno, hay una información de último momento y es un comunicado del Grupo América a propósito de los ataques y amenazas a periodistas del Grupo América. Lo voy a leer textual. El directorio del Grupo América repudia los ataques recibidos por sus enviados especiales Rolando Graña y Claudio Merino mientras ejercían su labor periodística en Bolivia. El Grupo América repudia la violencia de cualquier naturaleza, a la vez que reafirma su compromiso con la libertad de prensa y el libre ejercicio del periodismo. Marcelo Birmacher, no quiero... Bueno, ahí está la imagen de... Esto es de un patoterismo. ¿Vos sos del bando de los demócratas? ¿Vos di la verdad. ¿Libertad de prensa? Di la verdad. ¿Esto es libertad de prensa? Sí, bueno, di la verdad todo el tiempo. O sea, hay una presión muy fuerte por derecha, por izquierda, al ejercicio del periodismo. En Europa también, pero en Latinoamérica se está dando muy fuerte, ¿no? ¿Cuál es tu mirada sobre esto, Marcelo? Mira, cuando estallaron los eventos violentos en Chile, que aparecieron estas intimidaciones contra la prensa libre que cubría los sucesos, yo alerté que esa ruptura de la convivencia democrática podía contagiarse, podía haber esquirlas. Y a mí lo que me preocupó no era tanto los pensadores o militantes que apoyaban los disturbios, como de algún modo también dijo el presidente electo que lo milagroso no era la estabilidad chilena, sino que el pueblo chileno hubiera aguantado esos 30 años, que yo estoy en desacuerdo con esa afirmación. Creo que fueron 30 años de democracia, no de aguantar la democracia, sino de vivirla y construirla. Sí, además con alternancia, ¿no? Piñera, Bachelet, Lagos... una alternancia que envidiamos cuando vimos el traspaso de mando de Bachelet a Piñera con esa amabilidad. Decíamos, ojalá acá pasara algo parecido cuando Cristina se negó a pasarle los atributos del mando a Macri. No hay que olvidar ese tipo de cosas, ¿eh? No. Un nivel de corrupción infinitamente menos que el nuestro. La pobreza decreciente, sin inflación. Pero había pensadores o periodistas o intelectuales que muchas cosas piensan similar a como yo pienso, pero que decían, para mí, muy superficialmente, ese problema de la desigualdad. Están protestando
porque hay demasiada diferencia entre ricos y pobres. Una interpretación que me parece antojadiza. ¿Por qué? Porque no hay pancartas, no hay una proclama de una mayoría expresada a través de palabras, de propuestas políticas o de la oposición que diga, pedimos esto. Te voy a dar un ejemplo. Yo participé de la marcha contra el indulto, contra la decisión de Menem de indultar a Videla y Macera. Que por entonces los que hoy son dirigentes kirchneristas apoyaban el indulto menemista. En esa marcha pedíamos algo muy claro, no queremos el indulto. Si Menem hubiera echado atrás el indulto, la marcha tenía que terminar. No se me ocurría pedirle ni la dimisión, ni que cambie la Constitución, como efectivamente la cambió, pero no por una marcha. Y en Chile no ocurrió eso, es una marcha nihilista. Y además esa marcha no es paralela a los ataques contra los periodistas, hace intersección, hay una relación directa entre los disturbios y las marchas masivas. La masividad no garantiza razón, la masividad no le da legitimidad a una protesta. La masividad es un punto, si querés, imprescindible para aspirar a la legitimidad, pero lo que termina de dar la legitimidad es cuál es la razón de la marcha. ¿Qué estás pidiendo? ¿Estás pidiendo que se echen atrás con el aumento del metro? Correcto. ¿Estás pidiendo que cambien el sistema de jubilaciones? Correcto. Pero dame un nivel de puntos que el presidente pueda cumplir o no. No se puede hacer una huelga por tiempo indeterminado porque sí o sin una claridad conceptual. Y muchísimo menos, ontológicamente distinto, intimidar periodistas, quemar edificios, matar gente. En los primeros 10 días incineraron personas, no la policía, los vándalos que participaban junto a los manifestantes. Bueno, es cierto también que los carabineros, varios días después, pero los carabineros atacaron y mutilaron. Hay un informe en el New York Times donde aparecen balazos en el ojo que dejaron ciego creo que a 5 o 6 personas. No hay ninguna duda. De un ojo, ¿no? Los carabineros están identificados y no hay ningún periodista, nadie que yo haya escuchado que justifique el uso indebido de la fuerza estatal, que es una de nuestras principales preocupaciones. Pero no escucho dentro de los manifestantes decir cómo paramos a los vándalos, cómo paramos a los que intimidan periodistas. De hecho, casi son indiferentes. Y cuando empezó la protesta, antes de que aparecieran los carabineros, mataron por lo menos 10 personas, los manifestantes. Y lo que decían muchos comerciantes, que lo reprodujeron periodistas, Chile. Sí, todo el mundo ponían carteles que decían, nosotros apoyamos esta protesta, no rompan nuestro local. Quiere decir que se estaban dirigiendo a alguien a quien supuestamente apoyaban, es decir, a los vándalos. Era una extorsión, o aceptar una extorsión, o decir, yo apoyo. ¿Y lo de Bolivia? ¿Qué es lo que, perdón, qué es lo que apoyás? ¿A qué te estás refiriendo? El gobierno de Allende, que tendría que haber continuado hasta terminar su ciclo electoral, dejó Chile en una situación terriblemente crítica, infinitamente peor que la que vive con Piñera. Sin embargo, nada justificaba el golpe de Pinochet, que fue sanguinario y repudiable. Ahora, de ahí los chilenos habían aprendido a convivir democráticamente y no a que no haya injusticia, porque injusticias hay en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Chile, en Bolivia y en Argentina. ¿Y en Bolivia? La democracia es cómo tramitamos la injusticia. Eso es lo que aprendimos. Y en Bolivia... Primero, es la pregunta clásica, pero ¿calificás de golpe de Estado lo que pasó en Bolivia? Es un work in progress esa definición. ¿Cómo va a seguir? No lo podemos definir hoy. Por ejemplo, pero la interrupción del mandato constitucional existió. Eso es un golpe. Renunció el presidente. Acá renunció de la Rúa y no se lo consideró de manera fáctica e inmediata golpe de Estado. Todavía se está debatiendo. No, sí, pero renunció el presidente y primero los militares se lo pidieron, entre comillas. Eso no es la primera vez que ocurre y el presidente puede haber dicho no renuncio, que renuncie el jefe... ¿Crees que tenía espacio para hacerlo? Por supuesto. No solo eso, el jefe de las Fuerzas Armadas, lo dijo hoy bien Manfroni en el programa de Feynman, Carlos Manfroni, sí. Era aliado de Evo Morales, era un militante, prácticamente como... Era aliado hasta hace 5 minutos. Después... Pero ese cambio repentino y de 180 grados es sospechoso. Y que Evo Morales haya decidido inmediatamente marcharse del país porque peligraba su vida, también tiene para mí... ¿Vos qué tenés? Yo pienso que planteás la teoría del autogolpe. No sé si llegaría tan lejos, pero sí que le convenía mucho más salir de esta situación
que aceptar que había hecho fraude y enfrentarse a la justicia boliviana luego de unas elecciones legítimas. Pero lo que es fundamental es cómo salimos. Y no se puede salir de otra manera que no sea con elecciones libres. Ni las Fuerzas Armadas, ni la policía, ni la actual mandataria que subió por un intríngulis institucional pueden mantenerse más de un par de meses en el poder sin dar inmediatamente elecciones para que el pueblo boliviano decida quién lo va a dirigir por medio de un plebiscito, de un comicio secreto y libre, ¿no es cierto? Y eso lo va a definir si es un golpe o no. Ok. ¿Con Evo participando o sin participar? Yo pienso que si no hay impedimentos legales tiene que poder participar como cualquier otro candidato. Pero el hecho de haber hecho fraude, también creo, sin ser un erudito, más bien por completo un neófito, que tal vez le impida participar el hecho de haber violado la ley electoral. Pero no lo sé. No sé si Mariano Boriski conoce esto, pero como digo, hacer fraude electoral y comprobarse es un delito. Yo supongo que por lo menos tiene que apartarse, no podría ser candidato, supongo, no sé. Tiene fraude electoral, el Código Penal Electoral argentino, con sanciones de penas de prisión, con sanciones de penas de inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Aprovecho para mi solidaridad también con los periodistas que han padecido esta situación, los que acaban de mencionar, y quiero aclarar también que en nuestro sistema esta situación específicamente hubiera estado prevista e incluso las agresiones de este tipo generalizadas también en el nuevo Código Penal tienen su tipificación específica. Son situaciones que vinculan a la barbarie y que van de punta con el sistema institucional. Entiendo. Marcelo, ¿estás viendo el componente racista a ver, de agitar el racismo y la Biblia y lo religioso y a mí me sacaron porque soy indígena y una especie de grieta más peligrosa y profunda? Sí. En Bolivia, ¿no? Sí, por supuesto. Yo estoy en las antípodas del discurso de Camacho, no comparto ninguna de sus apreciaciones ni afirmaciones. Peligrosísimo. Sí, me parece mucho más razonable Mesa, que era el candidato legalmente preparado para enfrentar a Evo, y desprecio y me opongo al racismo en cualquiera de sus formas. Ya sea considerar que las culturas indígenas son superiores, como que la piel blanca, o que las culturas indígenas son inferiores, o que determinada cultura es superior o inferior. Me parece despreciable. O que la Biblia está por encima de... No, eso es inadmisible. No entra dentro de mi ring. No discuto con alguien que proponga que un indígena es más o menos que un inmigrante o que una persona de piel cobriza. Perdón, pero o que un pobre o un rico sea más por ser pobre o ser rico. Definitivamente, cada persona vale su voto y vale sus ideas y nada más. Ser pobre no te hace mejor y ser rico tampoco te hace mejor. Ni ser rico te hace delincuente como... ahora estuve en Alemania, justamente en Alemania Oriental, pero sin el muro, y Brecht decía en la ópera de los 3 centavos, ¿quién es más delincuente? Sí. ¿Quién es más delincuente, el que roba un banco o el que funda un banco? No, el que roba un banco es delincuente. Vos podés fundar un banco y ser honesto. Eso lo aprendió tarde Brecht. Bueno, pero a lo que voy es que, de todos modos, tenemos que tener una convivencia, un consenso cultural y político que sí es excluyente. El multiculturalismo no puede incluir que en determinados lugares sea lícito perseguir a un periodista o impedir la libertad de expresión, porque esa es la cultura de esa etnia. No, eso es inadmisible. Bueno, yo estaba pensando, en esta era de los derechos humanos, los que hoy se rasgan la vestidura por la persecución a periodistas argentinos en Bolivia y que van a viajar hasta Bolivia, hasta hace 5 minutos perseguían a periodistas argentinos que cubrían información y los hostigaban y los insultaban. Vos mencionaste el caso de Maru Dufar. Sí, el caso de Bazán, hay muchísima gente, piedrazos contra el libro de Noriega. Bueno, eso es inadmisible. Si ya son la feria del libro, ¿no? en un ámbito de la cultura. Me acuerdo perfectamente. Y nuevamente, la democracia puede parecer aburrida. El modo de mejorar de manera paulatina, lenta, con consensos, con oposiciones, las desigualdades coyunturales pueden parecer una injusticia imposible de soportar, pero matarse en las calles siempre es peor. En Chile se disparó el dólar por primera vez que yo lo escucho en 30 años. No están mejor, están peor. Hay
cuando los primeros 5 o 6 días perdieron 450 millones de dólares. No sé cuánto llevan perdido hasta ahora. Eso no va a hacer que el boleto del metro sea más barato. Puede ser que aceptar la lentitud del Parlamento, la alternancia entre socialistas y liberales como Piñera y Bachelet, o llevar el arduo proceso de votar al Partido Comunista que existe en Chile hasta que gane las elecciones, te llevará muchísimo tiempo. Pero te vuelvo a repetir, es mucho menos costoso que matar gente en la calle, que quemar edificios, que quemar iglesias y que perseguir a periodistas. Eso te sale muy caro. Lo aprendieron, yo vengo de Alemania Oriental. Lo aprendieron los alemanes, les costó mucho. Claro que les costó mucho. Pero lo aprendieron. Nosotros estamos viendo para atrás. No es algo superior a la democracia. No. Es algo muy inferior. Ya lo vivimos y nos salió muy mal. Claro que sí. Bueno, yo voy a hablar con Rolando Graña, obviamente. Voy hacia esta cámara. Entiendo que todavía está en la Embajada Argentina, ¿no? Porque están los periodistas sin poder salir de la Embajada Argentina. Entiendo también que con seguridad, la escuché en el programa de Eduardo Feynman a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, diciendo que iban a garantizar la seguridad de los periodistas argentinos. Ustedes habrán visto como Rolo tiene la cara, en todo caso poner la foto, todavía lo tiene, lo estuve viendo, un golpe, como su compañero, el camarógrafo, recuérdenme el nombre de nuestro compañero, por favor, Claudio Merino, estaba muy golpeado solamente por preguntar e informar. Rolo, primero nuestra solidaridad y segundo, queremos saber cómo estás en este momento y dónde estás. Estamos en la embajada, Luis, gracias. Bueno, estamos en la embajada de Argentina, refugiados. Lo que nunca me imaginé en mi vida, que terminara siendo acusado de sedición por una ministra y termináramos todos refugiados en una embajada para que nos saquen del país. Un disparate. Rolo, yo entiendo por el seguimiento de la información que ni bien la ministra habló de sedición, empezó como un clima muy pesado, ¿no? Como si desde el Estado hubiera bajado una especie de orden, voluntaria o no, más bien irresponsable, ataquen a los periodistas. Sí, mira, si me das un minuto te cuento la película completa. Por favor. Por lo menos como la vi yo de mi lado. Por favor. Ayer en la manifestación hubo diferentes conatos de pelea con periodistas argentinos. Por ejemplo, al colega de Canal 9 de la nada le sale una mujer insultándolo, diciéndole que le pagaba Evo Morales, cosas espantosas, y el colega se retira, porque además todo esto era delante de otras cámaras de televisión, de canales locales. El colega se retira y evita la pelea. Un equipo de crónica casi lo detiene en el momento que estaba registrando la detención de una mujer. Y después, más tarde, nos agarran nosotros. Y entonces, ¿qué hacen? Primero medio que nos inventan una pelea, como si nos quieren provocar una pelea. Sí. Sobre todo mi camarógrafo, a Claudio. Como estamos transmitiendo en vivo, yo agarro el hombro y lo tiro para atrás y le digo, vamos. O sea, lo saco de la pelea. Estábamos transmitiendo en vivo para el noticiero. Esto fue ponerle 19:05. 19:25, porque la transmisión seguía, nosotros estamos mostrando la represión en vivo. En un momento dado, viene una joven a increparme, a insultarme, lo típico, informen bien, no mientan, qué sé yo. Esto forma parte ahí lo estamos viendo en pantalla, sí. Además con un nivel de agresividad, digo, acá está... Pero esto... Sí, y atrás viene el supuesto fotógrafo, ¿no? Claro, pero ya junto con eso venían otros dos tipos sacándonos fotos, ¿sí? Bueno, viene la discusión que todo el mundo ve, y esta mañana, cuando abro uno de los diarios, mejor dicho, Fabián Doman me manda un diario boliviano y me dice, che, están diciendo que ustedes incitan a la violencia, y efectivamente estaban los nombres míos, del periodista de Canal 9 y del periodista de Telefe. El caso del periodista de Telefe fue porque le hice una pregunta que lo molestó a Camacho, al líder de Santa Cruz de la Sierra, que se sintió muy molesto por una pregunta incómoda que le hizo, y lo escracharon al día siguiente en un diario, que se llama El Diario, justamente dice decano de la prensa nacional, para que lo ubiquen. Esto fue en la mañana. Durante la mañana, a partir de ahí, por redes sociales, a cada uno de nosotros nos empezaron a insultar de todas las maneras posibles. Y a las 4 de la tarde, yo estaba en el Alto, en otra parte de La Paz, me empiezan a llegar los mensajes de que la ministra de Comunicación estaba diciendo que nos iban a abrir un juicio por sedición y que nos tenían identificados. Esa fue la secuencia completa. Ahora bien,
que te insulten por la calle, forma parte del paisaje, es un gaje del oficio. Ya que un diario te publique que vos sos un periodista extranjero que estás incitando a la violencia, ya es raro. Ahora, que una ministra te diga que vos incitás a la sedición es inédito, es surrealista y es gravísimo. Ahora, ¿por qué es grave? Porque habilita a que cualquier loco venga y te mete un palazo. Claro. Perdón, yo no soy ni abogado, es una clara incitación a la violencia desde el propio Estado. En un segundo, Mariano Bonisky, que estoy con Rolo, no quiero que se corte la comunicación. Es incitación a la violencia. Hay un aspecto que es el fallo Kimmel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que cuando hay asunto de interés público debe primar la libertad de expresión por sobre cualquier cuestión. Claro. Rolo, la ministra de Comunicación tiene un claro vínculo con Camacho. La presidenta provisoria, ¿se la puede considerar una partidaria de Camacho? ¿Cómo es el detalle político ahí de la interna de la presidenta que en este momento está en el ejercicio del poder? No tan regular, pero lo está. Camacho y los comandos cívicos son una de las patas en las que se apoya el poder del actual gobierno. Las otras es el ejército y la otra es la policía. Sí, efectivamente. De hecho, el abogado de Camacho integra el gabinete. Yo no tuve tiempo de ver el detalle del gabinete, ¿no? Entonces sí, integra el gabinete. Sí, Camacho es un factor de poder. De hecho, cuando asumió la presidenta, el que estaba al lado de ella era Camacho. O sea, y decime una cosa. Un miembro del poder. ¿Cómo garantiza el gobierno argentino la seguridad de ustedes? ¿Pudieron hablar con la ministra Patricia Bullrich? ¿Cuántos periodistas hay? Contame cómo es el tema de la embajada argentina. Los exfuncionarios de Evo, algunos ya llegaron a la Argentina. ¿Hay más exfuncionarios de Evo en la embajada argentina, Rolo? No, ya no quedan. A menos que los tengan escondidos bajo la alfombra, no los vimos. No hay más. Somos alrededor de 9 personas que estamos acá refugiados. La verdad que el gobierno tuvo, a través del canciller Jorge Porito, una rápida reacción, porque emitió un comunicado exigiéndole a la Cancillería boliviana por la integridad nuestra, que es hasta ahí casi te diría que está bien hecho, y yo no temo que haya ni que nos vayan a iniciar un juicio formal, porque el escándalo fue tal que seguramente el gobierno paró la mano, pero habilitó a que haya otros libres pensadores violentos que vengan y que nos puedan esperar en cualquier esquina para pegarnos un palazo. ¿Qué va a pasar, Rolo? ¿Se van a tomar un avión en cuanto puedan? ¿Van a salir custodiados? ¿Van a dormir esta noche en la embajada? Dormimos esta noche en la embajada, pobre gente, no sabe cómo le va a quedar esta linda embajada. Y a las 4:30 de la mañana nos vamos en caravana al aeropuerto, todos. Rolo, yo voy a aprovechar, ya que estamos en el aire, para repetir el comunicado que acaba de publicar el Grupo América. Dice: el directorio del Grupo América repudia los ataques recibidos por sus enviados especiales Rolando Graña y Claudio Merino mientras ejercían su labor periodística en Bolivia. El Grupo América repudia la violencia de cualquier naturaleza, a la vez que reafirma su compromiso con la libertad de prensa y el libre ejercicio del periodismo. Rolo, ¿querés decir algo más antes de despedirnos? No, agradecerles a todos ustedes la solidaridad, porque digo, tanto en público como en privado, todos los colegas del canal se preocuparon en serio por mí, y la verdad que eso vale. Bueno, estamos obviamente, vamos a estar en comunicación seguramente durante toda la madrugada, si es que no te vas a dormir con lo cansado que debes estar, ¿no? Vamos a usurpar los sillones acá en la embajada, así que algo dormiremos. Bueno, qué complicado que está el mundo, Marcelo. Y ahí veías esa energúmena agrediendo a Graña y te dabas cuenta de que la razón está del lado de la libertad de expresión, de que se pueda difundir al mundo lo que está pasando en determinado lugar y que los conflictos se diriman por medio de elecciones y de una actividad parlamentaria. ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde está Mesa? ¿Qué es lo que propone? ¿Dónde está el referente racional del masismo? Y algo interesante es que Morales no se exilió. Del masismo, del más de Evo Morales. Del más de Evo Morales. Algo interesante es que Morales no se exilió ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Corea del Norte. Se fue a una democracia liberal con sus particularidades, pero como es México, ¿no? ¿Y por qué te parece? Y porque la mayoría de las personas eligen vivir en lugares donde hay libertad de expresión, donde se respeta la propiedad privada y donde hay derecho de asilo.
que son las democracias liberales. Hay algunas excepciones, pero pocas. En general, la gente va, hoy lo decía Feynman, yo estaba ahora en Alemania, la gente se escapaba del Berlín comunista al Berlín liberal, se escapan de Corea del Norte a Corea del Sur y de la Unión Soviética al bloque occidental. ¿Qué expectativas tenés con el gobierno que viene y con el resultado de las elecciones del domingo 27 de octubre? Primero espero que le vaya bien, es lo primero que espero, y que logren encontrar un modo de recuperar la economía respetando las libertades públicas. Eso es una esperanza. Luego, por las declaraciones del presidente electo y los funcionarios que va eligiendo, mis esperanzas no son de largo alcance, pero quiero hacer un impasse de espera a ver cuáles son las primeras medidas reales que hay sobre el terreno. ¿Vos crees que está explícita una tensión entre Alberto y Cristina o crees que hay un gran esfuerzo de Alberto en abrir un paraguas y meter todo en ese enorme paraguas, que es el Frente de Todos? Porque viste que hoy Alberto estaba en la presentación de un libro, Belén, donde estaba claramente planteado la despenalización del aborto. No, el aborto legal, gratuito, y planteó que estaba de acuerdo con ello. Tiene el apoyo también de sacerdotes y de una parte de la iglesia que es antiabortista claramente. Bueno, eso no es imposible. Yo estoy a favor de la despenalización del aborto, de un aborto libre, legal y gratuito, y en eso puedo coincidir con Fernández. Es un buen punto de coincidencia. Ahora, en sus declaraciones de usar su tiempo para oponerse a Bugs Bunny, apoyar a los insurgentes chilenos, incluso unrest me sale, los disturbios que hay en Chile como algo positivo, de apoyar a Evo Morales incluso en su fraude. En cambio, sí estoy de acuerdo con concederle asilo si algún líder latinoamericano lo necesita para preservar su vida y su libertad, no tengo ninguna duda, estoy a favor, pero no apoyarlo políticamente. Eso es el discurso de Cristina puro, en eso es Alberto lo que hizo cuando se dejó elegir como candidato y ahora como presidente electo, repetir lo que sostuvo Cristina a favor del chavismo, del castrismo y de las tendencias más autoritarias de América Latina. Eso no nos deja una buena expectativa. Aún así, tiene toda la legitimidad y esperemos que logre desenvolverse respetando las libertades públicas. Ese manto de espera hay que tenerlo. Antes de terminar con la charla, vamos a hablar de Birmacher se hace cuento en vivo. Atención, Birmacher se hace cuento en vivo. Pero antes de eso, ¿te sorprendió el 40% de Juntos por el Cambio de Macri? No, me sorprendió que hayan perdido, por tanto, en las PASO. Me parece que en las elecciones de octubre se volvió a transparentar lo que había ocurrido en 2015 y que el peligro que teníamos enfrente seguía existiendo, el peligro del autoritarismo. El desempeño económico de Macri fue muy defectuoso. Yo creo que en función de lo que él se había propuesto como parámetro de evaluación, fue un fracaso. Él dijo, voy a bajar la pobreza, voy a bajar la inflación, y fue un fracaso. Pero lo que no habíamos pensado, cuando pusimos ese parámetro de evaluación, es cuál era la alternativa. Y en 4 años no logramos una alternativa superadora. Entiendo. Macri siguió siendo menos malo que el autoritarismo kirchnerista. Dame unos segundos solamente, unos segundos. Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Anota, Valentín Gómez, 3378. Es el Teatro El Extranjero. Birmacher, Marcelo presenta Birmacher se hace cuento en vivo. El domingo 20:30. ¿Qué es esto? Es mis mejores cuentos del diario Clarín. He publicado más de 500. Hace ya casi 10 años que todos los sábados publico una ficción en ese matutino. Elegí los mejores y junto a Guido Di Carlo, que compuso canciones en base a mis cuentos, los narro, no es que los leo. Los cuento y Guido me va acompañando con canciones, 6, 7 cuentos por función. Este domingo, 17 de noviembre, 20-30 horas, y el domingo que viene, 24 de noviembre, también 20-30 horas, estás invitado. Sí, que estoy haciendo la cornisa.
en el teatro extranjero. Pero ya me arreglaré para... Siempre vas a estar invitado. Bueno, gracias Marcelo. A vos, 1.000.000 de gracias. Gracias Liliana, muy buena Gracias información sobre el nuevo gabinete. Gracias Mariano Boninski por desasnarnos con el tema de las prisiones preventivas. Gracias Cecilia Devana, perdón que no tuvimos tiempo de presentar tus temas. El lunes hablamos. Dale, no hay problema. gracias Hugo Machiavelli. Bueno, y el domingo 20:30, sí, yo sé que van a llenar el teatro con Marcelo Birmagen, pero si alguno no va al teatro, pueden venir a ver en La Cornisa. Vamos a tener una linda charla, entre otras cosas, tenemos mucho material, con Graciela Fernández Mejide. Chau, buen fin de semana. Chau.